en Puntos Cardinales. Y nuestro caso del día es el de los visionarios, adelantados a su tiempo o adivinos. Hoy en Puntos Cardinales hablaremos de las personas visionarias, transgresoras, creativas, que han dejado huellas en el mundo. Nuestra productora Paola Muciotti se encargará de darnos un contexto a nuestra próxima entrevista con esta cápsula que vamos a escuchar ahora. Un visionario es una persona capaz de anticipar o imaginar situaciones futuras de forma creativa e innovadora. Los visionarios suelen tener una mentalidad abierta y estar dispuestos a asumir riesgos en la búsqueda de sus metas y sueños. Se destacan por tener una visión clara de lo que desean lograr y por su capacidad para inspirar a otros a seguir sus ideas y proyectos. Su capacidad para pensar de manera no convencional les permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Los visionarios son personas proactivas en constante búsqueda de nuevas formas de innovar y mejorar su entorno. Algunos de los visionarios de la actualidad son Bill Maher Jr., Bill Gates, Bono, Elon Musk, Martha Stewart, Jeff Bezos, Yuri Milner y Mark Zuckerberg. Además, se menciona que los visionarios suelen ser líderes carismáticos y con una gran capacidad de influencia en su entorno. Su visión a largo plazo y su determinación les permite superar adversidades y convertir sus sueños en realidad, impactando positivamente en la sociedad y dejando un legado inspirador para las generaciones futuras. Muchas gracias, Paola Muciotti, nuestra productora, por esta información. Bueno, y ahora tenemos el honor y el gusto de tener en el estudio a una autoridad en esta materia, el profesor Víctor Guedes, consultor en temas de ética y responsabilidad social. Bienvenido a Puntos Cardinales, profesor Guedes. Muchísimas gracias por tu invitación, Rafael. La verdad que este es un tema que siempre tiene vigencia y que en la medida en que los tiempos avanzan con mayor velocidad se hacen más desafiantes. Porque antes el ser visionario, el anticiparse a las realidades era relativamente sencillo porque el tiempo cambiaba con una lentitud muchísimo mayor. Claro. Pero ahora el tiempo cambia con una velocidad tan avasallante en donde ciertamente las cosas se hacen muchísimo más complicadas. Por eso es que uno podría decir que hemos pasado de pensar en el destino a pensar en las tendencias, a pensar en el devenir, porque Claro. son tres cosas distintas. Antes era el oráculo de Delfos que te decía todo, después era el porvenir, porque la gente simplemente veía las tendencias, cómo ellas se comportaban, cómo se proyectaban y visualizaban lo que iba a ocurrir, pero ahora no. Ahora se plantea de que no son las tendencias, sino las disruptividades. Claro. Es decir, son los puntos emergentes que surgen y que nadie los ve, sino solamente aquellos que tienen una especie de olfato, de intuición, que los captura y los proyecta hacia el futuro. En ese marco... Ahora, Víctor, un empresario no necesariamente tiene esas visiones, pero puede contratar esos servicios. Es decir, un empresario grande con recursos contrata un grupo de asesores que sí están dedicados 24/7 a vislumbrar el futuro y, bueno, pueden entonces encontrar un camino. Sí, tal cual, esa es la idea de la complementación. Yo un poco he tratado de reflexionar un poco sobre ese asunto y creo que cada uno de los seres humanos tiene en su cabeza como tres perfiles simultáneos. Un primer perfil es el de ver más allá del horizonte, otro perfil es el de tener la capacidad de capturar oportunidades y aprovecharlas, y otro tercer perfil de hacer que las cosas ocurran y tomar las decisiones. Y eso lo he llamado líder, emprendedor y gerente. Son tres perfiles totalmente distintos, que cada uno de nosotros lo tiene, pero uno de ellos se afianza con mayor fortaleza que los dos restantes, y eso permite que en el concepto de equipo de las empresas, alguien que en donde predomina el liderazgo se complemente con un emprendedor y con un líder. Porque las diferencias básicas entre los tres, y lo recapitulo para que quede clara la idea,
es que el líder es aquel que es capaz de ver más allá del horizonte, de olfatear y de intuir acontecimientos que van a ocurrir y que van a representar realmente una posibilidad de crecimiento hacia el futuro. El emprendedor es aquel que tiene un olfato canino de identificación, circunstancias y oportunidades y de aprovecharlas, porque el hecho es de que esas oportunidades no retornan, Claro. ¿verdad? Y el gerente es el que tiene la capacidad de tomar las decisiones, el que tiene el sentido del riesgo, el que genera el dispositivo para que la operacionalidad de una organización siempre se mantenga. Entonces la idea es buscar esa complementación, porque no todo el mundo tiene los tres perfiles desarrollados de una sola, en Claro. un mismo nivel. Y Entonces tú buscas compensar. Si tú tienes, ¿qué te digo yo? Si tú tienes un equipo, una junta directiva de 20 personas y las 20 piensan igual, quiere decir que 19 sobran. Claro, ¿Ah? por Entonces, supuesto. esa es la idea de la complementación. Ahora, el visionario es el líder. El visionario O sea, es el líder. no es el gerente y No, tampoco es el emprendedor. No, es el líder. Y ese líder se caracteriza básicamente dentro del marco de un poco de esta reflexión en que el líder, yo creo que atiende como 4 I, a 4 I. Una primera I es la de influir, inspirar, involucrar e interiorizar. En términos desagregados, influir es generar una disposición en el otro de fidelidad, de lealtad, de identificación hacia mí. Ujú. Que es inspirar. Inspirar es hacer crecer al otro de tal manera de que el otro actúe y logre por encima de sus propias expectativas. Involucrar, ¿qué es? Que haya una sintonía con misiones, visiones y valores coincidentes, ¿verdad? Y hasta aquí, voy a quedarme hasta aquí antes de ir a la última I, porque es importante pensar que uno se pone a pensar que estas 3 características han estado presentes tanto en líderes buenos como en líderes Claro. destructivos. Sí. Estas tres condiciones estuvieron en Hitler y en Te iba a Mussolini. decir eso, estuvieron en ellos, ¿no? Estuvieron en ellos Sí. perfectamente, al igual que cualquier gran líder como Mandela, como Martin Claro. Luther King, en fin. Pero ¿qué ocurre? Que alguien que es capaz de influir, de inspirar y de involucrar, falta la 4ª I. Y la 4ª I es interiorizar. Cuando alguien que es capaz de asumir las 3 primeras I interioriza en el otro lo peor que hay en el otro y genera en él una actitud destructiva y genera en él una actitud de retaliación, de venganza, de destrucción y de enfrentamiento, ese es un déspota, ese no es un líder. Claro. Para ser líder tú tienes que despertar lo mejor que hay en el otro. Claro. Y ahí es donde hay una coincidencia y una equivalencia entre el liderazgo y la ética, porque la ética es para ser más humano al ser humano y el liderazgo es para despertar lo mejor que hay en el otro, de tal manera de poder favorecer su mejor aprovechamiento en la construcción de una organización y en el aporte de esa organización a la sociedad en donde ella se desarrolla. Bueno, y también pasa que un visionario de pronto tiene un momento, un punto de inflexión en su vida y después no se repite. Estoy pensando en Henry Ford, cuando él diseña, por ejemplo, la línea de producción y descubre que se pueden hacer carros a gran velocidad, mientras él no inventó que el carro iba montado en un riel y los trabajadores iban armándolo a medida que el riel avanzaba, pues realmente no se masificó la construcción de los automóviles. Pero ese es un momento, después Ford ya no inventó otra cosa. O sea, los visionarios tienen un momento y pasan a otro punto. Como todo, ¿no? Como claro, todo. Siempre hay una coyuntura que uno puede captar en un determinado momento, pero llega un momento, otro, en el cual las realidades son distintas. El gran problema es que alguien que sea muy visionario, cuando no es capaz de tener la longanimidad y la resiliencia necesaria para adaptarse a otras realidades, esa capacidad de visualización va a tropezar contra una realidad y se va a estrellar. Entonces, una cosa es el alucinado y otra cosa es el iluminado.
Claro. Y tú puedes ser un iluminado porque te sintonizas con una realidad, pero puedes ser un alucinado porque crees que porque tú tienes una intuición muy desarrollada, siempre Siempre va a va a funcionar. funcionar. No, No, mira, no un necesariamente. pitcher lanza bolas y strike. No hay Claro. ningún pitcher que lance puros strike, ni puras bolas. Para tú ser un buen bateador tienes que batear 333. Ese es el promedio ideal. Más abajo o más arriba ya es otra cosa. Entonces lo mismo ocurre Ahora, con sí, esa capacidad de olfatear situaciones, ¿no? claro, pero es muy difícil imaginarse que un visionario no tenga una visión global de las cosas. O sea, es muy poco probable que una persona especializada en algo muy, muy preciso alcance la excelencia en eso, pero no tiene una visión del bosque completo. Es muy difícil que sea un visionario, ¿no? Claro, y lo importante es que por más capacidad de visión que tú tengas y de anticipación, siempre hay que formarlas, que disciplinarlas, que educarlas. Ahí entra el gerente, ahí ¿no? entra El gerente. y que seas capaz sobre todo de comprender las épocas, porque si las épocas cambian y aquel que es visionario no cambia, la visualización va a tener un alcance que no va a sintonizarse con la verdadera solución. Ese es uno de los problemas más graves que tienen las empresas familiares, Claro. que claro. los mayores no terminan de darse cuenta que los Tal tiempos cual. cambiaron y no le entregan a los hijos o a los nietos, Así ¿no? es, mira, hay un autor que se llama Gary Hamel. Sí. Él escribió un libro que se llamaba Liderando la Revolución, que él planteaba una cosa que fue un ejercicio que nosotros practicamos en una oportunidad. Él decía que mientras los que conforman la junta directiva de una empresa son capaces de captar y de comprender las distintas tendencias y las proyecciones de esas tendencias, son los muchachos jóvenes recién ingresados a una empresa los que tienen un olfato distinto porque están pisando una realidad diferente y están viendo una realidad diferente a aquellos que están montados en el edificio Humboldt. Claro. Y entonces él planteaba, bueno, el plan estratégico de esta empresa vamos a ponerlo en manos de los muchachos que apenas tienen 1 año, 2 años en la empresa y que tienen tal edad. Y entonces una vez que tú tienes ese plan de operaciones, lo confrontas con el de la junta directiva y ahí eso sería lo ideal. Porque unos ven desde el penthouse del edificio Humboldt y otros ven desde la realidad con los pies en la tierra. Se complementan. Y se complementan. Muchísimas gracias, Víctor Guedes, consultor en temas de ética y responsabilidad social, con quien hemos abordado en la tarde de hoy el tema de los visionarios dentro del mundo empresarial, pero también dentro de otras disciplinas. Y nosotros vamos a una pausa musical con Andrew Donalds y Michelle. ¿No? No. Estos son